Hola, este es un nuevo programa de Poco se ha dicho y hoy vamos a hablar sobre No Other Choice, la última película del cineasta surcoreano Park Chan-wook. Hemos revisado antes para pronunciar bien el nombre de este director. No Other Choice es una película que bueno, fue estrenada en el 2025. Hemos tenido oportunidad de verla hace muy poco y creo que hay varios temas, Cristian, de los que podemos hablar de esta película. Sí, bueno, lo primero es de Park Chan-wook, que espero que lo estemos pronunciando bien. Claro, es uno de los directores, creo que yo, más importantes del cine moderno, ¿no? Y de toda esta ola de directores surcoreanos que han recibido reconocimiento últimamente, ¿no? Pienso en Parásitos de Bong Joon-ho, que recibe el Oscar, ¿no? Mejor película, pero que ya venían haciendo películas desde hace muchos años, películas muy interesantes, con una estética particular, y, y digamos, es un director al que le seguimos la pista, ¿no? Cuando Claro, sale ¿cuál una fue nueva película, la primera película que viste de Park Chan-wook? All Boy, ¿no? O sea, All All Boy Boy, es... sí, No, y claro. no solamente es, y si me apuras te diría que es o sea, si me pides un top, digamos, en general, no de Park Chan-wook, sino de las películas de los últimos 25 años, yo creo que All Boy está ahí. Tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar Sí, ahí, ¿no? Sí, de todas maneras. definitivamente. Una Una película película que crea, importante. era imposible salir igual como cuando uno entró al cine después de verla, ¿no? Claro, es una película que por la estética, por la historia, por el tratamiento y por varias características del cine de Park Chan-wook, que luego vamos a ver en otras películas, te deja impactado, ¿no? Es una película que no te deja indiferente. Definitivamente, digamos, es un director que no tengo problemas en decir que es uno de mis directores favoritos, y que cada vez que sale una película nueva es emocionante, ¿no? Saber con qué nueva propuesta nos vamos a encontrar, ¿no? Ahora, sí, hay Claro, ciertos tópicos y ciertas estéticas que se repiten, pero las historias son distintas, ¿no? En este caso, toca distintos géneros, ¿no? Son géneros distintos, pero como dices, con ciertos rasgos en común en todas las películas, ¿no? claro, o sea, tiene una estética, ¿no? Un cine de autor, Claro, pero efectivamente, como bien dices, es un director que le gusta experimentar, ¿no? Que no se queda en un solo género en particular, a pesar que tiene un estilo, sino que va experimentando, ¿no? Por ejemplo, hay dos películas anteriores a esta, ¿no? Que tienen temáticas distintas, ¿no? Por ejemplo, La doncella, The Handmaid, del 2016, es una película más de época, ¿no? claro. Y Decision to Live, ¿no? Del 2022, que es su película previa a No Other Choice, es una película más policial, una película, digamos, de cine negro, eh, Con algo de entonces, romance también, ¿no? con algo, Misterio, así sí. es, con algo de romance. Entonces, claro, pasamos de una película de época a una película policial, a esta película que es, ¿cómo la calificarías? A mí me parece más una película, eh, no es exactamente un policial, sino es más una película sobre un asesino, ¿no? Sobre un psicópata, ¿no? Claro, A sí, pesar que no se plantea de esa forma, ¿no? Pero en el fondo es eso, ¿no? exacto. En el fondo es eso, pero creo que ¿no? Este personaje, que sí, pues es un psicópata, eh, es una manera de representar también una fuerte crítica social, ¿no? Que creo que es el núcleo de la película, creo que es digamos, esta muestra, digamos, es llevar al extremo esta competencia salvaje, ¿no? Del sistema laboral, de una persona que se ha quedado sin trabajo, que tiene que reinsertarse al mundo, ¿no? Al mundo laboral y que lo hace pues de la manera menos convencional posible, ¿no? Que es eliminando toda su competencia. Claro, como bien señalas, la trama de No Other Choice es bien sencilla, ¿no? Es
el protagonista, que digamos trabajaba en una fábrica de papel y se encargaba de hacer papel, se queda sin trabajo y luego no, es imposible que consiga trabajo porque su trabajo era muy especializado. Muy especializado. Y él ya no era un joven, ¿no? No era, Así no es, era, y además claro. porque las empresas de papel van desapareciendo, También, ¿no? claro, es un Claro. rubro casualmente en el que cada vez hay menos demanda, ¿no? Que es el papel. Así es, va desapareciendo y entonces él, digamos, las oportunidades para él y las otras personas que trabajaban en estas empresas y en este rubro que poco a poco está desapareciendo es más compleja, es más competitiva. Y él decide, como bien dices, matar, eliminar a los competidores por un puesto de trabajo. Al parecer solamente queda un puesto de trabajo. Entonces él tiene que eliminar Claro, a quien tiene el puesto y tiene que eliminar a aquellos que, digamos, están antes que él digamos, en un orden de prelación para obtener el puesto, ¿no? Esa es la exacto. premisa de la película. Ahora, a partir de ahí, Park Chan-wook te hace una cosa alucinante. Ahora, pero yo quería, hay algo que tú has mencionado, que es el tema de esta crítica, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno, el director es surcoreano, ¿no es cierto? Sí, Corea del Sur es uno de los tigres asiáticos, ¿no? Es un país capitalista que en los últimos años, bueno, ya hace bastantes décadas en realidad tenía un desarrollo bastante grande, ¿no? Un desarrollo capitalista, industrial, bastante desarrollado. Y, y donde hay un capitalismo, digamos, donde se ha instaurado un capitalismo feroz, ¿no? Y no, yo creo que no es casualidad que en este país en el que se advierte este desarrollo, veamos que varios directores realicen esta crítica, ¿no? Y lo claro. comentamos hace un momento, hablamos de Parásitos de Bong Joon-ho, ¿no? De Bong Que Joon-ho, también es claro. una crítica social desde otra perspectiva, pero también una crítica social al capitalismo, ¿no? Podríamos Claro. decir, no sé qué Como opinas fue tú. su película esta que hacen en Hollywood, la del tren. Así es. Claro. Eh, claro, sí, se me ha ido el nombre ahorita, pero que también de Bong Joon-ho, claro, la que hace también la Claro, del Bong tren. Joon-ho también. Sí, Claro, pero vemos tanto en Park Chan-wook y en Bong Joon-ho esta necesidad de a través de su arte, de su cine, hacer una crítica al capitalismo en un país en el que pues, se ha desarrollado bastante el capitalismo, ¿no? Ahora, luego está el estilo, ¿no? De la película y, digamos, algunas cosas que son particulares del cine de Park Chan-wook, ¿no? Yo creo que un tema fundamental es la violencia. Es un director que no le no tiene problemas en utilizar la violencia de manera, digamos, explícita. Muchas de sus películas incluso pueden ser consideradas gore. Y por otro lado, es un director que no sé si tú sientes lo mismo, pero a mí me parece que no tiene problemas en incomodar a quien está viendo sus películas, porque sus películas son incómodas de ver, son creo incómodas, yo, claro. son incómodas. Recuerdo cuando se estrenó All Boy, uno de los comentarios que se hacían era que había gente que se salía de la sala, ¿no? Que no podía terminar de ver la película, ¿no? No solo por el tema que trata, porque trata un tema bastante complicado, como es, ¿no? Esta relación incestuosa que tiene este hombre con la que era su hija, y Un sin él spoiler enterarse para de todos los ello. que no vieron All Boy. Ya han pasado 25 años, ya. Si no lo han visto, si no Y lo han si no lo visto, viste, piña, ¿no? hasta hay un remake gringo, ¿no? Gringo, Creado, efectivamente. que De lo Spike dirige Lee. Spike Lee, claro. Claro, claro. Y sí, sí, bueno, lo siento. Y, y si no, las escenas de violencia son muy explícitas, ¿no? Son bastante, como se dicen, que se necesita un estómago fuerte para, para aguantarlas, ¿no? Porque ven, o sea, él no tiene, y lo hace también en esta película, no tiene ningún reparo en mostrar situaciones, porque no solo es que sea una violencia gore, sino que es una violencia incómoda, ¿no? Son Sí, situaciones en las que uno preferiría no estar, ¿no? Sin embargo, están tan bien filmadas, ¿no? Porque creo que Park Chan-wook tiene una estética muy particular, ¿no?
el uso de la música, por ejemplo, en esta película es muy importante, ¿no? Hay una Y en escena general de violencia, en No Other usa mucho Choice, la sí, música perdón, solo clásica, eso ¿no? para, claro, también, claro. Y que tiene la música como, ¿no? Como un protagonismo muy importante en una escena, pero todo calza perfecto y lo que estamos viendo es una situación muy, muy incómoda, ¿no? Creo que sí, o sea, creo que es parte de su estilo eso, ¿no? Sí, creo que parte, como dices, le gusta incomodar a su audiencia. Y otro tema que también podríamos hablar como parte de su estilo, creo yo, es un virtuosismo en el uso de los recursos cinematográficos. A mí me recuerda mucho, o sea, hay zooms, hay, digamos, la cámara a veces va en picada, travelers, ¿no? Me recuerda mucho las películas de Tarantino, que es un reconocido admirador de Park Chan-wook, o Si no incluso me algunas. equivoco, fue el director fue el presidente del jurado de Cannes cuando Old Boy gana, ¿no? A mejor película en Cannes, ¿no? Sí, no sé si llega a ganar mejor película o gana el premio del jurado, creo. Ahí sí no estoy seguro, pero claro, pero sí tiene ese El uso gran de los premio del recursos, jurado, sí. ese uso de los recursos también tiene, por ejemplo, me recuerda al Scorsese de Buenos Muchachos, de Lobo de Wall Street, que también utiliza estos, ¿no? Tú estás viendo una escena y en eso, o sea, sientes la cámara ahí, ¿no? No es como estos directores clásicos en los que, claro, ahí vemos a el protagonista de All Boy, ¿no? No es como estos directores clásicos que tú no sientes su presencia cuando te van narrando el relato tipo Clint Eastwood, sino, no, es un director que hace sentir, que le gusta, digamos, el uso de los recursos cinematográficos, y yo disfruto de ese tipo de directores, ¿no? Hay algunos a los que no les gusta, pero a mí particularmente sí me gusta, ¿no? Ahora, las películas de Park Chan-wook suelen ser películas que se van construyendo como un rompecabezas, ¿no? Hay muchos flashbacks, te va mostrando momentos que te va dosificando para que tú entiendas un poco todo lo que va ocurriendo. Eso ocurre en muchas de sus películas, pero también está en No Other Choice, pero tal vez no tanto, ¿no? Es una película más lineal. No sé cómo tú lo ves. Eh, sí, es una película, claro, como dices, ¿no? A diferencia de Mira, las All Boy, otras, por ejemplo, no te enteras de todo lo que pasó hasta el final, no no, va. por supuesto, claro, o sea, es más, no entiendes bien qué está pasando y también hay saltos, ¿no? Temporales que se dan en la misma historia, porque la historia empieza en una época y de pronto estás en otra época, han pasado, no me acuerdo si eran 15 años o no, y es donde, digamos, empieza la trama de lo que estás viendo de la película, ¿no? O en En el, la misma Decision to Live también, ¿no? claro, en la misma Decision to Live también. Eh, pero en, pero en No Other Choice sí, pues es un relato más lineal. Pero claro, también hay esta fragmentación de las historias, ¿no? De personajes, ¿no? Y que después se van uniendo y también vas comprendiendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque al principio no entiendes qué decisiones va a tomar el personaje y poco a poco, ¿no? Vas entendiendo, te vas metiendo en su lógica y vas viendo, ¿no? Ya ahí vas viendo lo que está pasando y digamos, con cierta sorpresa también, ¿no? Claro, porque como dices en los personajes secundarios, como en aquellas víctimas del protagonista, ¿no? Que son sus competidores, vas conociendo un poco sus historias a partir también de flashbacks. Claro. Es ahí donde él juega con eso, con esa especie de rompecabezas que va completando, o incluso tal vez no tanto con flashbacks, si hay algunos respecto al protagonista, de su pasado, ¿no? Pero también de cierta información que te van dosificando y que te van entregando a partir, digamos, de
que vas conociendo un poco más de su historia, ¿no? Su relación con el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. Y el director, ¿no? Creo que al mostrarte con estos flashbacks, por ejemplo, estas pequeñas historias de los, ¿no? De los competidores, hace que las decisiones del personaje principal te resulten aún más incómodas, ¿no? Porque en ningún momento pues estás viendo personas que, digamos, que sean malas por sí, sino gente común y corriente que querían un trabajo igual que él, ¿no? Claro, ahora, sí, es verdad, los humaniza y hace que te sientas más incómodo con hace que no puedas empatizar con él, a pesar de que Exacto, también él trata de que su personaje no sea un personaje tan odioso, ¿no? claro. Eh, claro, porque ahora, lo que nosotros estamos hablando hasta el momento pareciera que es una película, digamos, seria, dura, difícil de ver, y tiene de eso, pero al mismo tiempo hay un humor, ¿no? Hay un humor de lo patético, de lo ridículo, de lo grotesco, que está presente, digamos, en esta dificultad, por ejemplo, que tiene el protagonista para poder realizar sus asesinatos, ¿no? Hay algunos, no llega a ser un humor físico, ¿no? Pero sí hay cierta sensación del absurdo en las cosas que le van pasando, ¿no? En su patetismo. Claro, las veces que le Eh, sale mal, ¿no? claro, entonces yo creo que Sí, eso te genera cierto alivio, ¿no? Porque si no la película sería muy densa, la verdad, muy difícil de ver. Ahora, sí, lo eso otro, baja un poco la tensión, con un humor que a veces también no deja de ser incómodo, ¿no? El personaje tiene un humor particularmente que es desacertado, fuera de lugar, ¿no? Pero que creo que compone bien lo que quieran representar con él, ¿no? sí, efectivamente, ahora también hay un tema en los personajes de Park Chan-wook, ¿no? Que es estos personajes que se ven sobrepasados por sus circunstancias o por la sociedad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el mismo Dae-soo de All Boy, ¿no? Que lo acabas de mostrar hace un momento, ¿no? O el sacerdote de esta película, Seth Search, ¿no? Eh, o incluso el detective de Decision to Live. Claro. Claro, son personajes que la vida de alguna manera los quiebra. Son personajes, y lo mismo pasa con el personaje de esta película, ¿no? Ve cómo el hecho de quedarse sin trabajo lo vuelve le quita todo lo que lo hace ser quien es y lo Claro. obliga, entre comillas, a una situación de este tipo, ¿no? Claro, porque al final del día el tipo es un loco, ¿no? O sea, es un psicópata, mata gente, y Por no, supuesto, claro, pero las decisiones que toman no son justificables, ¿no? no son Por justificables, supuesto, no, no, ni pero el director las intenta justificar. no, pero Pero yo creo sí que es creo, una exageración, ¿no? O sea, claro, de alguna manera sí, pero creo que es una exageración de esta competencia descarnada, ¿no? Por un puesto de trabajo. Y claro, que en esta película lo lleva a un límite, ¿no? Al límite de qué manera eliminamos a la competencia, pues matándola. sí, sí. Yo hace poco vi la tercera película de la trilogía de la venganza porque Park Chan-wook, digamos, la película con la que se da a conocer es una película que se llama Joint Security Area del año 2000. Y luego de esa película, que tuvo muy buena acogida, en la que me parece que habla de una relación entre los soldados, dos soldados, ¿no? Uno de Corea del Sur y otro de Corea del Norte. Luego vendría a ser lo que es bueno, lo que se le conoce, porque no es que él la denomine de esa manera, como la trilogía de la venganza, ¿no? Claro, Que el primero es Simpatía por el Señor Venganza, del 2002. Luego vendría All Boy, de la que hemos hablado, que es una película alucinante. y Eh, Lady y La Venganza, Dama de la Venganza, Lady claro, Vengeance, que es Lady el Venganza, 2005, ¿no? Esas tres sí, películas se les conoce como la trilogía de la venganza, ¿no? Pero la venganza y la violencia está presente en toda su filmografía, ¿no? Ahora, eh, yo hace poco vi la Dama de la Venganza, ¿no? Una película que me gustó mucho, que también, ¿no?
que tiene esta semejanza con Old Boy, porque es una mujer a la que, digamos, meten a prisión por un crimen que ella no comete, y que luego no recuerdo si son 13, 15 años en prisión, sale a vengarse, ¿no? Claro, y nos recuerda mucho también, y supongo que a Kill Bill, ¿no? Algo así, la novia Claro, vengándose, ¿no? Y hemos sí, hablado de esta fascinación de Tarantino por Park Chan-wook, por el cine de Park Chan-wook, sí. por el cine de Park Chan-wook, ¿no? Claro. Y este personaje, esta mujer que busca venganza, y también ahí hay están ciertos parámetros estéticos del cine de Park Chan-wook, que por ejemplo a mí hay algo que me llama la atención, y es que utiliza pocas locaciones en sus películas. Por ejemplo, ahí hay una parte donde hay un colegio, ¿no? Luego está en una casa, ¿no? Acá también. Acá una de en No Other Choice está la casa de la La casa, familia, claro. y luego son las oficinas, las fábricas, y dos lugares más que es donde ocurren los asesinatos y nada más, ¿no? Ahí también uso, yo creo que hasta, no sé si teatral, pero sí es como que esta predilección, digamos, por colocar a sus personajes en ciertos lugares y en ciertos ambientes donde se va a ir desarrollando estas relaciones entre ellos, ¿no? Sí, creo que es, como dices, es una de las características, ¿no? de su filmografía, pero que se complementa con esta búsqueda de una estética muy particular, ¿no? O sea, creo que tanto el uso del color como de la fotografía es algo que siempre o sea, es imposible que no identifiques, digamos, una película, ¿no? Si has visto alguna de Park Chan-wook con otra, ¿no? Porque tiene un uso particular ¿no? de los colores, de los escenarios, ¿no? Que pueden ser, como dices, pocos, pueden ser no en muchas ocasiones, pero que sí tienen, digamos, cierto sentido particular, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en esta habitación en la que encierran a Dae-Sung, ¿no? Que es el personaje de Old Boy, ¿no? Uh -huh. ¿No? Con esta estética, ¿no? Que era un poco como antigua, ¿no? Fuera de tiempo, ¿no? Creo que también buscando un poco que llevarlo a la locura del personaje, ¿no? La casa de una de las víctimas del personaje de No Other Choice, por ejemplo, ¿no? Con estos, que tenía esta sala ¿no? con discos donde escuchaba música, que es donde ocurre uno de los asesinatos, por ejemplo, ¿no? Siempre creo que esos colores, esos escenarios son muy característicos de su filmografía también. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y bueno, y está la temática, ¿no? Creo que es uno de los temas principales de esta película, que es el tema de cómo esta crítica al capitalismo, ¿no? Que él lo lleva muy bien cuando comienza la película, ¿no? Ves la familia ideal, él con su familia, los Claro, perros, la casa grande, ¿no? Un tipo de éxito, ¿no? Y vemos también la fragilidad de eso, ¿no? claro. Y vemos lo... Como el perder el trabajo hace que se derrumbe completamente ese sueño capitalista, digamos, en el que vivía, ¿no? Claro, la fragilidad del sueño capitalista, ¿no? No sé si la mentira, pero hay algo, son temas de lo que nosotros hemos conversado mucho, ¿no? Sí, Te hace ser consciente, digamos, a veces nosotros, creo que en general muchos de nosotros vivimos pensando, digamos, que estamos más seguros de lo que realmente estamos, ¿no? Y sin embargo, digamos, estamos en una sociedad que nos genera cierta fragilidad, ¿no? Que frente a la pérdida de trabajo, frente a la enfermedad, nos deja totalmente desamparados como este sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una fuerte crítica, digamos, a un sistema, digamos, que nos ha puesto en una situación en la que nos exige mucho, porque por un lado está, digamos, estas, esta exigencia de éxito que se le impone al protagonista, ¿no?
que cuando pierde su trabajo y pierde, digamos, la casa y la posibilidad, digamos, de mantener un estilo de vida más o menos lujoso, tiene que ir a estas terapias en las que le dicen de que él vale algo a pesar de que no tiene trabajo, ¿no? Y además que empiezas también a ser visto entre sus pares como un apestado, ¿no? Efectivamente. He visto con cierto rechazo, lo tratan mal, ¿no? Lo ningunean, como se dice, después de que era un tipo medianamente respetado, que lucía entre algunas cosas en sus estantes un premio al mejor papelero, ¿no? Creo Así es, de de un un año año, ¿no? determinado, ¿no? Claro, cosas por las que él se sentía orgulloso y que de pronto al perder el trabajo, como decíamos, se vienen abajo totalmente, ¿no? Ya no vale nada el tipo, prácticamente, ¿no? Claro, la película te permite reflexionar mucho sobre todos esos temas, ¿no? Es decir, la precariedad del trabajo, la precariedad, digamos, del ser humano en este sistema tan capitalista y voraz, ¿no? La falta de solidaridad. Hay muchos temas sobre los que uno puede conversar después de ver esta película, ¿no? Es una película Sí, que te llama a a eso reflexionar. sí. Y finalmente hay también que no quería dejar de agregar eso, ya que hablamos de estos temas, esa comparación entre una de las escenas iniciales y la escena final, y que tú lo ves en la escena inicial entrando a la planta de papel, donde están sus colegas, ¿no? Con los que dialoga, los que felicita, los que no él enseña, que lo miran con respeto, ¿no? Antes de que lo voten del trabajo, ¿no? Y la escena final en la que él está en un ambiente en el que lo que hace es dirigir máquinas, ¿no? Máquinas Claro. que se mueven, que hacían todo el trabajo que hacían los humanos, lo hacen ahora las máquinas, lo que hace aún esta competencia por tener un puesto de trabajo mucho más eh, descarnada de lo que era antes, ¿no? Antes competías con seres humanos y ahora compites por menos puestos de trabajo porque, claro, la tecnología ha reemplazado mucho de lo que hacía el hombre, ¿no? No, claro, y además porque la exigencia cada vez es mayor, ¿no? Y el hecho de volverte un paria es algo que está a la vuelta de la esquina, que es algo muy, digamos, es muy fácil, ¿no? Pierdes tu trabajo y de pronto lo pierdes todo, ¿no? Así que claro, es una película muy recomendable, no solamente, yo creo que por lo que hemos hablado de la estética del director, por su particular forma de desarrollar su cinematografía, pero además por los temas que toca, que son muy, muy importantes, muy relevantes y que nos hacen un poco conversar sobre todo esto, ¿no? Así que bueno, recomendamos esta película, recomendamos que vean a otras películas del director. No sé si, ¿por qué película recomendarías que una entrada hacia Park Chan-wook? Yo diría Old Boy, pero Old Boy es una película difícil, ¿no? O sea, Es una realmente... película, aunque quizás ahora ya no sea tan difícil, ¿no? Porque ya creo que el cine con cierto nivel de violencia ha sido, nos hemos acostumbrado un poco más a verlo, ¿no? Con películas como, por ejemplo, no sé, John Wick, ese tipo de películas en que hay una violencia explícita, que es más estética, ¿no? Eh, Quizás yo sí recomendaría All Boy. Y luego, por ejemplo, una película que a mí me gustó mucho, que es Decision to Live, ¿no? Incluso me gustó un poco más que No Other Choice, que es la que hemos comentado ahora. Pero Sí, es mejor. sí, si quieren ya las películas más actuales, yo recomendaría Decision to Live y de ahí sí No Other Choice, eh, que también es bastante recomendable, ¿no? Bueno, también podrían entrar por su película americana, ¿no? Digamos, Claro, Stoker, que es esta Stoker, sí, película justo. con Matthew Wood, Nicole Kidman. Ahora, eh, yo te quería preguntar algo, ¿verdad? A raíz de esto que no lo habíamos conversado, pero él tiene una serie claro, el que se estrenó simpatizante. sin... sí, claro, creo que tú la llegaste a Sí, ver. sí lo he visto, que es Sí, con yo no la Robert vi Downey. con Es Robert una Downey serie, Jr. o sea, está bien, pero tiene dos series, me parece. Esta es la segunda que hace. La primera sí no la he visto, pero es una serie interesante, compleja, que habla un poco de, me parece, es o sea, Robert Downey, lo particular de esa serie es que Robert Downey Jr. hace varios papeles, ¿no? O sea, todos son papeles de gringos, ¿no? De americanos.
yo supongo que y alguna vez leí una crítica sobre ese tema, de que él lo que estaba haciendo mediante esa manera, porque claro, tú te das cuenta que es el mismo Robert Downey Jr., solo le habían cambiado un poquito nada más el maquillaje, pero el mismo personaje, ¿no? Y él lo veía como una crítica a cómo los occidentales ven a los orientales todos iguales, ¿no? Como decir, todos los chinos, todos los japoneses, todos los coreanos son iguales. Entonces yo creo que él era una crítica, a nosotros también los vemos a todos iguales, ¿no? Porque era, claro, el mismo personaje, ¿no? Pero bueno, la serie trataba un poco digamos, de la influencia, la injerencia o de los gringos en estos países orientales. No recuerdo si era Vietnam Creo que es o Vietnam. me parece que era Me parece haber Vietnam, leído que era Vietnam, sí. y ver cómo ellos pues manipulan la política, cómo es una serie interesante. Yo la terminé de ver, me gustó, pero definitivamente no la recomendaría como una entrada para el cine, o sea, para entender a este director, ¿no? Pero si ya como nosotros pues eres fan, ya te ves todo Claro, lo que hay, ¿no? ya, O sea, todo lo que ya, hay. ya. Sí, claro. Entonces, o sea, si te gusta mucho su cine, sí te recomendaría la serie, pero no lo recomendaría como una puerta de entrada, Una ¿no? entrada. Ok, Bueno, y creo que eso claro. es, ¿no? Creo que Sí, hemos un poco. sí, bueno, repasado un poco, ¿no? La filmografía de Park Chan-wook y, bueno, y hablado sobre todo de esta última película que estaba hace poco en los cines. Lamentablemente no fue nominada al Oscar como mejor película, la extranjera, que fue como la sorpresa de las nominaciones, pero que es una película bastante recomendable y que ojalá, seguramente en algún momento va a estar también en algún canal streaming, ¿no? Así es. Bueno, así que esperemos que les haya gustado. Si les ha gustado, suscríbanse, dejen su like, que si llegaron hasta acá, pues espero que nos den algo de cariño. Y nos Siempre nos vemos. olvidamos de pedir like al principio. Sí, debemos pedir la suscripción al principio, pero bueno, ya si Sí, están acá, ya pues, ya suscríbanse. está. Ojalá que hayan llegado acá. Así es. Ya nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Listo, chao.